La palabra el asambleísta Luis Fernando Torres. Señora Presidente, señores legisladores, la Asamblea deberá aprobar una resolución para no autorizar el enjuiciamiento del asambleísta Paredes. La inseguridad es el mayor problema del Ecuador en medio de tanta delincuencia y después de que el conductor de un taxi ambateño fue asesinado por un extranjero que ingresó con antecedentes penales a nuestro territorio. Hoy vamos a discutir si se autoriza o no el enjuiciamiento penal del asambleísta Paredes, no por un delito, sino por una contravención prevista en el artículo 396, numeral 1 del Código Integral Penal, que sanciona con 15 a 30 días a la persona que profiere expresiones de descrédito o de deshonra. Hay una gran diferencia entre cometer delitos como los están cometiendo en el país y como el que se cometió en Ambato por este criminal extranjero que apuñaló a un taxista y una contravención de la que se le quiere acusar al asambleísta Washington Paredes por haber cumplido sus obligaciones fiscalizadoras de legislador. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas, ha actuado en derecho, correctamente. Ya era hora que un juez de la Corte Nacional hiciera lo que ha hecho el juez Saquicela Rodas. Cuando a uno de los legisladores de oposición se le procesó penalmente, a Clever Jiménez, la jueza que conoció su caso nunca acudió a la Asamblea Nacional para pedir que ésta autorizara su enjuiciamiento. Directamente le procesaron, le sentenciaron y le despojaron de su cargo de legislador. Por eso, lo que ha hecho el juez Saquicela Rodas es lo correcto y procedente: pedir de esta Asamblea la autorización para poder enjuiciar a un legislador. La inmunidad está claramente establecida en el artículo 128 de nuestra Constitución. La inmunidad tiene dos partes. La primera, que los legisladores no respondemos por nuestras opiniones y votos, tanto en lo civil como en lo penal. Y en el caso de que un legislador cometiera una infracción penal, llámese delito o contravención, como en este caso, en las funciones que desempeña, solamente podrá ser procesado penalmente si la Asamblea autoriza. Son las dos partes de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad es el escudo que tiene el legislador para fiscalizar y para legislar. Claro que algunos legisladores en la historia han abusado de la inmunidad, pero otros no lo han hecho. La gran discusión alrededor de la inmunidad es determinar lo que se entiende por funciones de legislador. ¿Somos legisladores solo cuando estamos en el Pleno, solamente cuando actuamos en las comisiones o dentro de todas nuestras actividades? El asambleísta Clever Jiménez fue procesado no por algo que hizo en el Pleno ni por algo que hizo en una comisión, sino algo que hizo como legislador fuera de estos dos escenarios para fiscalizar. El asambleísta Paredes tampoco es procesado por algo que ha dicho o ha hecho en el Pleno o en la comisión, sino por haber hecho una petición justa para que informen y respondan los ministros, entre ellos la ministra que ha presentado la denuncia correspondiente en su contra. En alguna ocasión, un legislador en el antiguo parqueadero tuvo que sacar su arma para no perder la vida frente a 4 que le dispararon, y ese tiempo se discutió si se defendió en legítima defensa en funciones de legislador o no, y claro que lo hizo. Así coincidimos algunos, porque su vida no solamente debe defenderla
en el Pleno o en una comisión. Señores legisladores, el juez está pidiendo que se le autorice o no por parte de esta Asamblea por una contravención de cuarta clase. El artículo 396, numeral 1 de la Constitución, dice que se sancionará con 15 a 30 días a la persona que profiera una expresión de descrédito o deshonra. ¿Qué ha hecho el asambleísta Paredes? Ha publicado en su página de Facebook que había pedido información del ministro de Obras Públicas, de la ministra, entiendo que de Medio Ambiente, que a su vez desempeña la presidencia del Consejo Gubernativo de Galápagos, sobre temas de su circunscripción electoral. En ningún caso el legislador coloca en Facebook, en su página, expresiones que sean incompatibles con la dignidad de la funcionaria. Lo que hace es informar cómo puede una funcionaria aprovechar esa circunstancia para querer procesarlo penalmente. Él ha actuado en ejercicio de sus funciones y de lo que se ve no ha incurrido en ningún tipo de contravención, porque no estamos hablando de delitos. Sería interesante que si algún funcionario quiere procesar a un legislador, lo denuncie por un delito y un delito grave, pero no de contravenciones que prácticamente están allí simplemente como señales de que hay conductas que tienen que ser observadas. Yo quiero felicitarle al asambleísta Paredes por lo que ha hecho, porque eso es lo que hacemos todos. Publicamos cuando estamos fiscalizando y él ha ejercido lo que mandan los artículos 120 de la Constitución y 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No ha cometido infracción alguna, ha actuado plenamente como legislador, por lo que no cabe que esta Asamblea autorice el enjuiciamiento penal que ha sido pedido por el juez Saquicela Rodas. Se necesita, señora Presidente, que se apruebe una resolución y la parte resolutiva tiene que decir: no se autoriza el enjuiciamiento penal del asambleísta Washington Paredes en función del pedido hecho por el juez Saquicela Rodas con los considerandos de ley. Esto es, que el asambleísta ha actuado como tal en función de lo que mandan los artículos 120 de la Constitución y los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Que esta sea entonces la señal más clara que envía esta Asamblea Nacional sobre el hecho de que aquí se va a fiscalizar sin limitaciones, sin restricciones, y que tengan que responder aquellos funcionarios públicos por sus actuaciones. Yo lamento que haya desaparecido la prefectura de Galápagos. Cuando allá había un prefecto, otra era la situación en las Islas Galápagos. Ahora está allí la representante del gobierno, ya no es elegida, y como ha dicho el asambleísta Paredes, nunca se reúnen. Ojalá algún día se cambie la Constitución y tengamos también prefectos elegidos por el pueblo regentando provincias como la de Galápagos. Muchas gracias.